Hola, bienvenidos a nuestro canal con Penny. Hola. Hace mucho calor, así que no sé cuánto va a aguantar aquí, aunque está encendido el aire acondicionado. Y bueno, bienvenidos a esta segunda parte de las 36 mejores novelas distópicas. Tengo que deciros que estos libros son bastante cortos y solamente hay uno, con lo que es lo que más me gusta, porque con un libro ya acabas, con la excepción de uno de ellos que es muy largo, como veréis. Y bueno, hay mucho sobre mujeres y sobre todo mucho sobre gripes y pandemias, con lo que estamos viviendo, pues bueno, no le puedo hacer nada, es lo que hay. Esta parte va del libro 10 al 18 y el primero, que es el número 10, es Voz, de Christina Dalcher, que evidentemente es una novela distópica por esta escritora norteamericana, que fue publicada en 2018 y tiene poco más de 300 páginas. El libro se sitúa en una Norteamérica en que la mitad de la población ha sido silenciada después de que el gobierno decrete que las mujeres solamente pueden decir 100 palabras al día, y si se pasan de este margen de 10 palabras son electrocutadas, por lo que las mujeres tienen que controlar mucho todas las palabras que dicen, y evidentemente están todas relacionadas con la vida familiar porque no les queda otra. Además, tampoco pueden escribir ni leer, tener cuentas bancarias o trabajar. Esta trama seguro que os recuerda muchísimo al Cuento de la Criada, porque está claramente influenciada por ello, porque es lo mismo que hacen en la República de Gilead, pero veréis que es también distinto. La protagonista es la doctora Jane McClellan, bueno, no sé si lo he pronunciado bien, pero bueno, que es una lingüista y que se niega a aceptar esta situación para ella y su hija. Pero cuando el hermano del presidente residente sufre un ataque, le devuelven el derecho a hablar para que estudie la cura de la afasia. Sin embargo, ella pues tiene otra agenda, porque desde el principio ve que allí hay algo más y que, bueno, que puede salir mal parada. Parece una trama interesante y la verdad es que en su momento, cuando salió, se hizo bastante famoso este libro, aunque yo no lo he leído. El siguiente libro es La naranja mecánica, que tengo una reseña hecha, que os saldrá el link aquí arriba, como siempre, y que fue escrito por Anthony Burgess. Evidentemente es una novela distópica, pero es también comedia negra, aunque muchos no lo sepan ver, y que fue publicada en 1962 y que, a pesar de tener solo 200 páginas, ha generado muchísima polémica, hasta el punto de que existe una edición británica y una edición americana. Evidentemente, pues una termina mal, por decirlo de algún modo, y la segunda versión pues tiene un capítulo extra que da un final más feliz a la población. Y bueno, la historia se sitúa en un futuro cercano, en el momento que se escribe el libro, por supuesto, en el que existe una subcultura entre los jóvenes de la violencia extrema que se conoce como la ultraviolencia. Además, entre esta subcultura pues hablan con un argot especial que se conoce como el Natsat, y que tengo que deciros que, por lo menos en inglés, pues dificulta bastante la lectura, sobre todo al principio. Después ya vas entendiendo qué es cada palabra y no te hace falta consultarlo y vas avanzando más rápido. El protagonista de este libro es Alex, que es un adolescente que, con su grupo de esbirros, por decirlo de algún modo, pues se dedica a ir al bar lácteo, que pese a este nombre tan inocente, allí beben leche adulterada con drogas y alucinógenos y luego salen a la calle a causar estragos por la ciudad. Y cuando digo estragos es dar palizas mortales, violar, destrozar. Y el gobierno, para poder luchar contra todos estos jóvenes de la ultraviolencia, pues intenta reeducarlos a través de unos medios que son bastante poco éticos. Os recomiendo mi reseña, tengo que deciros que es una reseña total, porque como existe también la película de Kubrick y es muy famoso, pues no le veía el sentido hacer una simple reseña. El siguiente libro, el 12, es Un futuro hogar para el Dios viviente, de Louise Erdrich. Este libro tampoco lo he leído. Esta novela, por esta escritora norteamericana, fue publicada en 2017, hace también poquito,
y no llega a las 300 páginas, que como veis pues es también cortito. La narración se sitúa en un futuro en el que la civilización actual está terminando porque el proceso evolutivo está retrocediendo hacia atrás y la ciencia no está siendo capaz de detener esta evolución, por lo que cada vez nacen más bebés que son similares a las especies primitivas del ser humano. Y claro, los gobiernos entran en pánico y decretan la ley marcial y empiezan a desaparecer mujeres embarazadas de las calles. O sea, a mí este argumento me parece muy interesante porque yo creo que realmente estamos viviendo una evolución, o por lo menos se ha demostrado de que cada vez las personas son menos inteligentes, o sea, tienen un coeficiente intelectual menor. Esperemos no llegar a esto. En fin, la protagonista de este libro es Cedar Hawk Soundmaker, que es la hija adoptiva de una pareja de Minnesota que está muy preocupada porque está embarazada de 4 meses y claro, tiene miedo de desaparecer o de que su hijo pues nazca siendo una especie primitiva, y por ello busca encontrar a su madre biológica, que es una india Ojibwe, o como se pronuncia, para poder saber de dónde viene y descubrir algo sobre su bebé. El siguiente libro, el número 13, es uno de mis favoritos, que es este, Nunca me abandones, Never Let Me Go, de Kazuo Ishiguro, que es una novela distópica, evidentemente, por este escritor británico de origen japonés y que ganó el premio Nobel en 2017. Es uno de mis escritores favoritos, escribe de forma maravillosa. O sea, seguramente voy a hacer una reseña dentro de poco de este libro porque me apetece volver a leerlo. Como veis, es muy corto, no llega a las 300 páginas y fue nominado a muchos premios en su momento cuando salió publicado. En el 2005, por cierto. La historia se inicia con Kathy H., que se describe como cuidadora de donantes de órganos. En el momento de la narración, pues ha trabajado de esto durante 12 años y recuerda su tiempo en Hailsham, que es un internado en Inglaterra en el que las personas que vigilaban a los niños eran conocidos como guardianes. Los niños que estaban en ese internado estaban continuamente vigilados y obligados a producir arte y mantenerse sanos, o sea, hacer ejercicio y comer súper sano. Kathy, que en esos momentos es una niña internada allí, pues se hace amiga de otros 2 estudiantes, de Ruth y Tommy, y aunque se empieza a enamorar de Tommy, pues bueno, tiene la mala suerte de que él acaba saliendo con Ruth. En un momento dado, a una guardiana se le escapa que los niños que están en ese internado son clones creados para donar órganos a otros, pero no parece que en ningún momento los niños lo asimilen, y es más, mientras tú estás leyendo también estás un poco, ¿en serio? O sea, no lo terminas de entender. Cuando los niños cumplen 16 años son trasladados a otros centros que se encuentran más en pueblos y tienen más libertad y pueden interactuar con el mundo, pero sin poder llevar a cabo una vida normal. No pueden trabajar, no pueden llevar a cabo actividades peligrosas y tienen que seguir manteniéndose con una buena salud. Es un libro, bueno, que te hace pensar bastante. El siguiente libro es el número 14, que es Estación 11, de Emily St. John Mandel, un nombre bastante largo, y es una novela por esta escritora canadiense que fue publicada en 2014 y ganó el premio Arthur C. Clarke por ciencia ficción. Tiene poco más de 300 páginas y este es uno de ellos que aparece la pandemia. Así, la novela se sitúa en un futuro cercano en la región de los Grandes Lagos, que supongo que está en Canadá, después de que una pandemia de la gripe porcina haya matado a la mayor parte de la población mundial. Y de hecho, todo empieza durante una producción del Rey Lear en un teatro muy importante de Toronto, cuando el actor principal, Arthur Leander, tiene un ataque al corazón y Jivan, que es un paramédico en prácticas que está viendo la función, pues sube al escenario para intentar resucitarlo, pero no lo logra. Y al final termina consolando a una de las niñas que estaban en la obra, que se llama Kirsten. Poco después la pandemia se desata y la acción pasa a 20 años más tarde con Kirsten como protagonista, que vive con un grupo nómada de actores y músicos,
no sé qué sentido tiene que hayan actores y músicos en un futuro donde no existe casi nadie, pero bueno, no me he leído el libro, así que alguno tendrá. Y que tiene ahora 28 años y prácticamente no recuerda nada anterior del año 0 porque, claro, solamente tenía 8 años. El siguiente libro, el número 15, es en realidad una novela gráfica, un cómic, V de Vendetta, de Alan Moore y David Joy. Esta novela gráfica está guionizada por Alan Moore, evidentemente, y dibujada por David Joy, que se empezó a publicar en 1982, pero finalmente fue publicada como tomo íntegro por el sello Vértigo de DC Comics, que el sello Vértigo es el sello que utiliza DC, o que utilizaba DC Comics para publicar cómics más adultos en los que hay sangre y, bueno, cosas feas que no quieren que los niños vean. Tengo que deciros que este cómic es muy distinto a la película donde aparece Natalie Portman, y la historia se sitúa en un futuro cercano post-apocalíptico, que son los años 90 en el Reino Unido. Claro, tened en cuenta que empezó a publicar a principios de los años 80, por lo que el 90 era el futuro. Después de que haya habido una guerra nuclear en los años 80 que ha destruido la mayor parte del resto del mundo, y el Reino Unido es uno de los pocos sitios que están menos afectados. Sin embargo, el país está siendo gobernado por un grupo político que es supremacista blanco, neofascista y encima ultracatólico. Vamos, lo más bonito del mundo. Y este grupo, evidentemente, ha exterminado a su oposición en campos de concentración y creando un estado policial, pues bueno, como suele pasar en estas circunstancias. Y así el cómic sigue a V, que es un anarquista revolucionario disfrazado con una máscara de Guy Fawkes, que se ha hecho muy famosa, que empieza una campaña revolucionaria para matar a sus antiguos captores y acabar con el estado fascista. Es una novela gráfica muy buena que os recomiendo leer. O sea, las novelas gráficas de Moore no tienen ninguna pérdida, así que os lo recomiendo. El siguiente libro, el 16, es Apocalipsis, de Stephen King. Es de tocho, que es la excepción porque, como ves, es muy largo y se me ha arrugado. Odio que me pase esto con los libros. Es conocido también como La danza de la muerte porque fue traducida así en un momento dado, y es una novela distópica de fantasía y horror por este escritor tan famoso, que tiene más de 1200 páginas. Fue publicado en 1978, cuando Stephen King se empezaba a hacer famoso, y la editorial tenía miedo de que no funcionase y le obligó a recortar 400 páginas del libro y sacar una edición de 800 páginas, por lo que Stephen King, en cuanto ganó un poco de poder, pues sacó la edición entera, que sinceramente, o sea, os puede parecer muy largo, pero pasan muchas cosas, así que no sé de dónde sacó las 400 páginas, sinceramente. La novela se inicia cuando una gripe, otra pandemia, muy contagiosa y letal, resistente a las vacunas y a los anticuerpos, que ha sido desarrollada por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, se escapa accidentalmente de los laboratorios donde está contenido, y aunque todo el mundo en la instalación muere y se cierra, pues uno de los guardias de seguridad, que es como suelen pasar estas cosas, decide que él no va a morir allí porque no está infectado, y coge a su familia y se va hasta otro estado, contagiando a varias personas por el camino, y termina generando una pandemia mundial que mata al 99,4% de la población en apenas un mes. O sea, algo bestial. Y a través de diferentes personajes, en diferentes partes, King describe el colapso de la sociedad en explosiones de violencia, la incapacidad de los gobiernos para poder poner una solución a esto, y de la ley marcial para poder parar la pandemia, pero sin conseguirlo. Este libro está dividido en dos partes. La primera parte es esta que os describo, o sea, cómo todo se colapsa y los protagonistas sobreviven, y no tiene fantasía en ningún momento. Y luego la segunda parte, que es cuando entra la fantasía. No os voy a decir más por si no os lo habéis leído, pero de verdad que no os desanime que sea tan gordo, porque es muy bueno.
Y bueno, el siguiente libro, el 17, es El poder de Naomi Alderman, que es una novela distópica de esta escritora británica que fue publicada en 2016 y tiene unas 400 páginas. Este libro ha sido... En Estados Unidos lo petó, incluso Obama dijo que había sido su libro favorito de ese año, o sea que, bueno, habrá que leerlo. Y parte de la premisa de que las mujeres desarrollan el poder de producir descargas eléctricas con los dedos, o sea, algo... Yo no sé, yo me imagino que esto funciona a nivel narrativo, porque tiene unas 400 páginas, pero leyendo así la sinopsis, pues tampoco es que me cree... Bueno, me seduzca muchísimo, ¿no? Y esto hace que se conviertan en el género dominante y creen una sociedad matriarcal. Que bueno, no estaría mal, seguro que funcionaría mejor que la actual. La trama se inicia 5000 años después, cuando en esta sociedad un hombre escritor escribe a una autora influyente una historia ficticia de cómo el matriarcado en realidad sustituyó en su momento al patriarcado, cuando las mujeres desarrollaron este poder que les permitió poder defenderse de los hombres y además atacar, torturar y matar. Y esto lo explica a través de 4 chicas y mujeres que descubren su poder. Las 4 protagonistas vienen de mundos muy distintos, creo que eso lo hace muy interesante, y cuenta cómo a la vez que estas 4 chicas pues van surgiendo muchas otras chicas y mujeres a lo largo del mundo con este poder y cómo se acaba convirtiendo en lo que es en ese momento. Parece interesante. Y finalmente, el número 18, que es Liquidación, de Ling Ma, es una novela distópica y satírica que critica el capitalismo actual de esta escritora chino-americana, que se publicó en 2018 y es su primer libro. Y este primer libro también lo petó. Tiene unas 350 páginas y parte de la premisa, que os va a sonar mucho por la actualidad, de que la mayor parte de la población mundial ha muerto debido a la fiebre Shen, con origen en China, ya es casualidad. Y la historia se narra a través de la protagonista Candace Chen, que vive en Nueva York, a través de flashbacks prepandemia y también de la narración de los acontecimientos post-pandemia. Antes de la pandemia, Candace pues deambula por Nueva York hasta que encuentra un trabajo diseñando diferentes versiones elaboradas de la Biblia. O sea, tiene que ser el trabajo más aburrido del mundo. Y cuando la pandemia se extiende, pues Candace es de las últimas personas que sale de Nueva York porque se dedica durante los últimos días a documentar la pandemia en Nueva York y cuando consigue escapa además embarazada. Y no he querido mirar más porque me parece que la premisa es muy interesante y no quería hacerme un auto-spoiler, como comprenderéis. Y bueno, eso es todo. Espero que os haya gustado. Dentro de un mes pues vendrá la tercera parte. Y si os ha gustado, dadle al like, si no, dadle un like, dejad comentarios, que ya sabéis que siempre los contesto y me gusta que interactuéis conmigo. Y bueno, si no estáis suscritos, suscribíos y sobre todo, aunque estéis suscritos, dadles a la campanilla porque el YouTube no os avisa de cuando publico nuevos vídeos, así que si queréis estar al día, dadle a la campanilla. Y nos vemos el mes que viene.